En primer lugar, buenos días a todos mis hermanos y hermanas, a la iglesia en general. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a comenzar esta reflexión acerca de la palabra de nuestro Padre Celestial. Para este propósito me dirigí al Evangelio según San Mateo. Desde ahí tomé la base de esta reflexión del capítulo 13 de Mateo. El título que tiene esta reflexión está en el versículo 9 del capítulo 13 de Mateo, que dice: quien tenga oídos para oír, oiga. Esta sentencia tan potente de nuestro Padre Celestial se repite muchas veces en la Escritura. De hecho, los 4 escritores del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la registran. Además está también en el Apocalipsis. Esto está en muchos libros de la Escritura, esta sentencia de nuestro Padre Celestial de que esta palabra es oída no por todos. La palabra de Dios, conforme a lo que está escrito, es oída no por todos, por cuanto no todos tienen oídos para oír y ojos para ver. Y eso está muy marcado en toda la obra de Dios. Por eso que quise hoy día reflexionar acerca de esto. Porque si no es de todos, obviamente es de algunos. Entonces, es un privilegio, es una bendición derramada desde lo alto de nuestro Padre Celestial, del Padre de las Luces, exclusivamente para un sector de la humanidad. Bueno, me atrevo a decir, y eso es lo espantoso de esto, porque a mí me espanta de verdad el que no es para todos, sino solamente para aquellos que fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo, una determinación única y exclusiva de nuestro Padre Celestial. El que hayamos tenido nosotros la suerte de estar en este pequeño grupo, en esta pequeña manada de escogidos de Dios, obedece únicamente a una determinación eterna de nuestro Padre, que ha estado eternamente en el seno de nuestro Padre Celestial y de su Hijo. Que hayamos tenido nosotros la suerte se obedece únicamente a la misericordia de Dios y a la soberanía de nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, encarece mucho más esta bendición que nosotros hemos alcanzado. En el capítulo 13 de Mateo, como menciono, el verso 9 dice: quien tiene oídos para oír, oiga. Y voy a leer desde el versículo 1 al 23, dice: y aquel día, saliendo Jesús de casa, se sentó junto a la mar, y se llegaron a él muchas gentes. Y entrándose él en el barco, se sentó, y toda la gente estaba a la ribera. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el que sembraba salió a sembrar. Y sembrando, parte de la simiente cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Y nació luego porque no tenía profundidad de tierra. Mas en saliendo el sol se quemó y secóse, porque no tenía raíz. Y parte cayó en espinas, y las espinas crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30. ¿Quién tiene oídos para oír? Oiga. Entonces, llegándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden.
de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no miraréis, porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y de sus ojos guiñan, para que no vean de los ojos, y oigan de los oídos, y del corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Más bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del que siembra. Oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo, mas no tiene raíz en sí, antes es temporal. Ojo con esto, es temporal. Dice el verso 21, mas no tiene raíz en sí, antes es temporal. Es una persona que oye la palabra y luego la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí. Antes es temporal, que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. Y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y hácese infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y el que lleva fruto, y lleva uno a 100, y otro a 60, y otro a 30. Pero también contiene la escritura, mas no todos obedecen al evangelio. Y tiene que ver con esta determinación, hermano, de Dios, con esta sentencia eterna, porque es desde antes de la fundación del mundo. Es algo que ha estado en el seno de Dios eterno con él y su Hijo. No todos obedecen al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Vamos a leer esto en Romanos capítulo 10, versículos 16 al 21. Dice: mas no todos obedecen al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Luego la fe es por el oír. Y ahí entra, ¿no es cierto?, a tallar el oído. Este oído que fue creado, unos para oír, pero otros para no oír. El verso 17 dice: luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mas digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la fama de ellos, y hasta los cabos de la redondez de la tierra las palabras de ellos. O sea, no es por causa de que esta palabra haya llegado solamente a algunos sectores de la tierra, no es por causa de que haya escasez de esta palabra. Esta palabra lo dice claramente: por toda la tierra ha salido la fama de ellos, y hasta los cabos de la redondez de la tierra las palabras de ellos. Mas digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con gente que no es mía. Con gente insensata os provocaré a ira. Recordemos que lo vil del mundo, lo necio del mundo escogió Dios, ¿no es cierto? Y concuerda con esto, que dice: os provocaré a celos con gente que no es mía, con gente insensata os provocaré a ira. Isaías determinantemente dice: fui hallado de los que no me buscaban, manifestéme a los que no preguntaban por mí. Hermano, nosotros jamás hemos buscado esto, pero estamos aquí hoy día con el oído muy atento a la palabra de Dios.
gente que no le buscaba, gente que no preguntábamos por Dios. Más acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, del verso 36 al 50, dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz. ¿Para qué? Para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y fuese, y escondióse de ellos. Empero habiendo hecho delante de ellos tantas señales, no creían en él, para que se cumpliese el dicho que dijo el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído a nuestro dicho? Y el brazo del Señor, ¿a quién es revelado? Por esto no podían creer, porque otra vez dijo Isaías, cegó los ojos de ellos. Hermanos, y endureció su corazón, porque no vean con los ojos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló de él. Con todo eso, aún de los príncipes, muchos creyeron en él, mas por causa de los fariseos no lo confesaban por no ser echados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Mas Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y el que oyere mis palabras y no las creyere, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Y vemos, hermanos, que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hebreos 3, versículo 1, dice, por tanto, hermanos santos, y aquí nos habla a este grupo, a esta manada pequeña, como si fuéramos exclusivos. Y hermanos, para Dios lo somos, sin haber diferencia alguna en la humanidad, por cuanto todos pecaron. Esto es claro, es muy claro, hermano. El Señor nos muestra que su decisión y su elección ha sido únicamente por gracia, porque Él quiso hacer las cosas conforme al propósito de su voluntad. Nada más. No hay intervención aquí, no hay manipulación de nadie, no hay nada que haya influido, sino su sola santa voluntad. Por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y pontífice de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés sobre toda su casa. Porque de tanto mayor gloria que Moisés, este es estimado digno, cuanto tiene mayor dignidad que la casa el que la fabricó. Porque toda casa es edificada de alguno, mas el que crió todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel sobre toda su casa, como siervo, para testificar lo que se había de decir. Mas Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, con esta condición. Esto debe quedar muy claro y siempre tenerlo presente, hermanos. La cual casa somos nosotros, si hasta el cabo retuviéremos firme la confianza y la gloria de la esperanza, es decir, la fe en el Evangelio. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto,
donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Una vida, hermano. 40 años vieron tremendas obras, hermano. A causa de lo cual me enemisté con esta generación. Y dije, siempre divagan ellos de corazón y no han conocido mis caminos. En un capítulo de Romanos dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Y tiene que ver con esto mismo. Juré pues en mi ira, el verso 11, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado. Y nuevamente la condición es la misma. Porque dice, participantes de Cristo somos hechos con tal que conservemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. Es decir, Cristo Jesús, el Evangelio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron, aunque no todos. Dios siempre se reservó su elección, siempre se mantuvo fiel a aquellos que eligió. De lo contrario, nadie entraría. Habiendo oído, provocaron, aunque no todos. ¿Mas con cuáles estuvo enojado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron? Lo leímos antes. Mas no todos obedecen al Evangelio. ¿A quiénes juró que no entrarían en su reposo? A estos, a aquellos que no obedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Seguimos avanzando. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, yo sé que ya muchos saben de dónde estoy hablando. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las hayas revelado a los niños. Lo vamos a leer también, Mateo 11, 25 al 27 solamente. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las hayas revelado a los niños. Pues que así agradó en tus ojos. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre. Y nadie conoció al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoció alguno, sino el Hijo. Y aquel, usted hermano, usted hermana, yo también, a quien el Hijo lo quisiere revelar. Entonces, hermano, esto espanta y también llena de gozo, pero con un sabor de indignidad. No veo yo por qué y llego donde mismo. Porque Dios quiso nada más, hermano. Solamente porque Él lo quiso tener a usted y a mí en su gloria. Recordando siempre, ¿no es cierto?, la condición, si hasta el cabo, ¿no es cierto?, retuviéremos la confianza del principio, es decir, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Y esta retención de esta palabra, mi hermano, es poder de Dios obrando poderosamente en nuestros corazones, contra nuestra voluntad, autoritariamente, hermano, por sobre nuestros deseos, nuestra búsqueda, nuestra intención. La intención de la carne es enemistad contra Dios. No se puede sujetar a la voluntad de Dios, pero Él es poderoso para subyugarnos y someternos a su voluntad. Y es por eso que estamos hoy día escuchando su palabra y reteniéndola en nuestro corazón. No puede el hombre recibir algo si no le fuere dado del cielo. Leamos en San Juan capítulo 3, versículo 26 al 36. Dice, y vinieron a Juan y dijéronle, Rabí, el que estaba contigo de la otra parte del Jordán, del cual tú diste testimonio, he aquí bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan
y dijo, no puede el hombre recibir algo si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está en pie y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo es cumplido. A él conviene crecer, mas a mí menguar. El que de arriba viene, sobre todos es. El que es de la tierra, terreno es, y cosas terrenas habla. El que viene del cielo, sobre todos es. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio, hermano. Nadie. El que recibe su testimonio, este signó que Dios es verdadero. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Porque no da Dios el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas dio en su mano. El que cree en el Hijo, hermano, tiene vida eterna. La tiene, mi hermano, la tiene garantizada. Qué esperanza, hermano, más consoladora en cuanto a la condición del ser humano. Es soplo que va y no vuelve. Somos carne que si no es cuidada, no es protegida, se descompone muy rápido. Somos corrupción absoluta. El que cree en el Hijo, hermano, tiene vida eterna. Más el que es incrédulo al Hijo, todas aquellas personas, hermanos, que no oyen esta palabra porque no la pueden oír, oyéndola no la oyen y viéndola no la ven, no verán la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Démonos cuenta, hermanos, qué bendición hemos recibido de Dios, invisible al resto de la humanidad, que a nosotros nos ven como lo que somos, personas muy sencillas, mi hermano, personas muy humildes, en la mayoría nuestras somos personas muy insignificantes, pero tenemos una bendición, hermano, que sobrepasa toda la riqueza y la gloria de este mundo, que debiera ser la alegría y el gozo permanente en nuestros corazones, la esperanza de volver a vivir, hermanos, después de muertos. Esta es, hermanos, la obra de Dios. Dice, respondió Jesús y díjoles, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Juan 6:26 dice, respondióles Jesús y dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os hartasteis. Es por eso que le seguían, hermano. Y eso ocurre, eso se cumple, mi hermano, en esta misma iglesia. Por lo menos acá en San Antonio eso se vio, pero potentemente, hermanos. Sino porque comisteis el pan y os hartasteis. Trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Padre, que es Dios. Y dijéronle, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Respondió Jesús y díjoles, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Nos saltamos al versículo 35 a 47 del mismo capítulo 6 de Juan, y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Claramente se está refiriendo a la vida eterna. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él
tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, hemos visto al Hijo de Dios en su palabra, no viéndole. Esto es la fe, mi hermano. Hemos visto al Hijo de Dios en su palabra y hemos creído en él. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermano, está sentado a la diestra de la santidad, en la majestad de Dios, porque es verdad lo que dijo. Esto es una verdad irrefutable. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendí del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo, pues, dice este, del cielo he descendido? Hermanos, vean la diferencia. Ellos estaban con él, hermanos. Y Jesús respondió y díjoles: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Un comentario aparte. Me recuerdo, hermano, en el WhatsApp de la iglesia, un día alguien escribió una frase, subió una frase que muchos subimos textos bíblicos muchas veces, también algunas personas publican algunas frases que son muy cercanas a la verdad, a la palabra de Dios, pero son frases humanas. Una vez escribieron una frase que me encantó y la encuentro absolutamente coherente con la palabra de Dios. Decía así esta frase: tener a Dios es tenerlo todo. Seguimos avanzando. El verso 65 del mismo capítulo 6 dice lo siguiente: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Así que usted, hermano, usted, mi hermana, vino a él porque el Padre quiso. El Padre quiso que usted viniera a creer al Evangelio de Jesucristo. Y ese deseo, hermano, de que el Padre haya querido que usted haya creído al Evangelio, es eterno, trasciende los tiempos humanos, trasciende la creación del universo. Que usted haya creído, hermano, que usted hoy día escuchando su palabra. Fíjese, hermano, cuánta preocupación, desde cuándo existe esta preocupación de Dios por usted. Y gócese con esto, porque esto sobrepasa la perduración de todo lo que podamos ver. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. También dice: mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que somos, hermanos, muy bienaventurados, hermanos. Gente pobre, pero ricos en fe. Seguimos avanzando. Empero, hermanos, hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. Leamos en 1 Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 16. Empero hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, o no de este mundo, si ustedes quieren, ni de los príncipes de este siglo o de los príncipes de este mundo que se deshacen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó,
ni han subido en corazón de hombre, son las que ha Dios preparado para aquellos que le aman. Empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios. Nadie, mi hermano, nadie, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Dice la Escritura, hermano, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos conocido, hermanos, a Cristo por el Espíritu de Dios. No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Obra única y exclusiva de Dios en la elección que Él hizo, que somos nosotros, y todos los que han creído desde el principio en la palabra de Dios. Lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, más con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Más el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Empero el espiritual juzga todas las cosas, lo bueno y lo malo, discernir entre el bien y el mal. Mas él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. He manifestado tu nombre a quienes, y el brazo del Señor, ¿a quién he manifestado? ¿A quiénes? Mire, también dice la Escritura esto. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Hermosos, hermosos capítulos de la Escritura que nos llenan de consuelo, de esperanza, de resucitar de los muertos. San Juan 17, verso 1. Estas cosas habló Jesús y levantados los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora es llegada. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado la potestad de toda carne para que dé vida eterna a quienes, hermanos, a todos los que le diste. Es un privilegio, un tremendo privilegio, hermanos. Esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Conocer, hermanos, al Padre y al Hijo es un privilegio exclusivo de una pequeña manada, y a Jesucristo al cual has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Amén. Consumado es. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Cuando en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre ¿a quiénes? A los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y guardaron tu palabra. Amén. Guardaron tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me diste son de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Esta es palabra de Dios, del Padre, hermanos. Al pie de la letra, hablada de su Hijo. Las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Esto es lo espantoso, mis hermanos. Esto es espantoso.
Yo me asombro, hermano, cuando veo la Escritura, que dice en ese día, muchos me dirán, Señor, Señor, hicimos tantas cosas, por resumir, ¿no es cierto? Y les dirá, fuera, apartaos de mí. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todas mis cosas son tus cosas, y tus cosas son mis cosas. Y he sido glorificado en ellas. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo a ti vengo. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa, como también nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. ¿Para qué? Para que la escritura se cumpliese. Mas ahora vengo a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué? ¿Por qué los aborreció el mundo? Porque no son del mundo, hermanos. Nosotros estamos aquí temporalmente. No somos del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, no ruego eso, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo, la gloria que me diste, les he dado. Qué gloria, hermano, qué gloria nos dio el Padre, la misma gloria que le ha dado al Hijo. La gloria que me diste les he dado, para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. Aquí hay una petición de nuestro Señor Jesucristo al Padre, por usted, hermano, hermana, por mí también. Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y yo les he manifestado tu nombre, y manifestarélo aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Qué maravilla, hermanos. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Con esto termino, mi hermano, esta reflexión en el Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 9, nada más. Dejando, pues, toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias propias nuestras, ¿no es cierto?, de la carne, plenitud de estas maldades en nuestro corazón, en lo que somos, nuestra esencia, malicia, engaño, fingimientos y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salvación. Si empero habéis gustado que el Señor es benigno, al cual allegándoos piedra viva, reprobada, cierto, de los hombres, empero elegida de Dios, preciosa
vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Ella es, pues, honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron. Esta fue hecha la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Gracias, hermano Oscar, por compartir la palabra. Pastor, ¿algún comentario del estudio? Sí, hermano, hay algunas cosas que quiero compartir también con mi hermano, y desde hace mucho tiempo podemos decir con el gozo y para la gloria del Señor que el tema de la soberanía de Dios ha sido predicado en la iglesia, y lo vemos también cómo nos habla nuestro hermano ahora con una comprensión cada vez más llana, más clara, y nosotros también compartimos su entendimiento con el hermano Oscar y todos los hermanos que han abrazado la palabra del Señor. Solamente quería destacar la palabra de Dios como fundamento de esta enseñanza de que Dios es soberano sobre nuestra vida, sobre nuestra existencia. Hemos creído porque Él se ha revelado por su Espíritu en nuestro corazón respecto a Jesús como nuestro Salvador. Pero también hay un Dios de este siglo, como dice 2 Corintios 4:4, que ciega los entendimientos de los incrédulos para que no le resplandezca la lumbre del Evangelio, de la gloria de Cristo, cuál es la imagen de Dios. Este enemigo de esta manera roba la palabra del Evangelio que ha sido sembrada en nuestros corazones. Así que nuestra principal labor en el tiempo será retener el Evangelio. Si retenéis la palabra, dice la palabra, Señor, si retenéis la palabra que os ha predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Es decir, esto lo entendemos bien ahora, nos regocijamos que Dios nos haya revelado a Jesucristo, pero cuando viene el problema de la vida diaria, pateamos piedra y a veces nos despotricamos contra el Señor, cuando es más importante que las cosas económicas que sin duda nos faltan y a veces nos sobrecoge la prueba. Sabemos que Dios ha dado una medida de su amor y misericordia con nosotros. Nos dio a su propio Hijo. Si nos ha dado a su propio Hijo, como dice Romanos 8:32, a quien no perdonó, sino que nos entregó en lugar nuestro, dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, dudar que Dios pueda sustentarnos y profesar a Jesús como único Salvador y Redentor es una contradicción. Si creemos que Jesús es el Hijo de Dios, debemos dar por hecho que en todas nuestras aflicciones y necesidades, Él también suplirá, porque lo más importante ya lo suplió en Jesucristo, que es el perdón de nuestros pecados, para que tuviéramos vida eterna. Y para terminar esta palabra, leo de Hechos 8:26, referente a Felipe y el eunuco. Dicen, pero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el mediodía, hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y aquí un etíope, un morenito. El Señor también tiene misericordia de los morenitos. Mi padre era un morenito. Este etíope, ¿por qué el Señor hizo esto? Cuando puede decir no, porque Él no hace excepción de personas. Los que odiaban y no entendían el amor al prójimo que enseñaba el Antiguo Testamento eran los judíos, que hacían diferencia entre personas. Aunque ellos no debían participar de los gentiles, se refería principalmente a las malas obras de los gentiles, pero como personas no debíamos hacer excepción de personas. Entonces dice, he aquí un etíope, eunuco, gobernador de Candace, y reino de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros, había venido a adorar a Jerusalén. Es decir, creía en el Dios de Israel, ¿cierto? Si podríamos decir, está ahí por lo que Dios está revelando. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y adivina qué capítulo, ¿cierto? Y el Espíritu dijo a Felipe, llégate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿más entiendes lo que lee? ¿Qué pregunta más hermosa, no? Yo les pregunto a ustedes, mis hermanos, ¿entienden lo que lee en Isaías el etíope?
y dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el lugar de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que le trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación y en su juicio fue quitado. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco Felipe dijo, ruégote de quién. Miren qué hermosa pregunta. ¿De quién el profeta dice esto? ¿De sí o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, tómenla siempre como punto de partida, hermano, esta escritura, ¿cierto? Para predicar el Evangelio. Comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco de sí mismo, he aquí que hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo, la confesión más importante que usted va a poder decir en toda su existencia, hermano. Creo, y esto revela que el Espíritu de Dios está en usted porque se lo está revelando, como explicaba el hermano en el estudio. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandando parar el carro, descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y bautizóle. Y como subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no le vio más. El eunuco se fue por su camino gozoso. Hoy estamos gozosos, y este gozo nunca va a acabar si está puesta en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. No solo por su obra redentora, sino que porque el que cree en el Señor Jesucristo recibe perdón de pecado y vida eterna. Esa es la sentencia. Mateo 11:27, para terminar, todas las cosas me son entregadas de mi Padre. Esto se leyó durante el estudio, lo recalco aquí porque es importantísimo. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre y nadie conoció al Hijo, sino el Padre, ni el Padre conoció a alguno, sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiera revelar. Aquí se lo quiso revelar a un eunuco y propició que el Espíritu le mandó a predicar a Jesús, comenzando de la escritura que sigue, como cordero, a la muerte fue llevado. Él fue llevado a la muerte por nuestros pecados y por eso hoy tenemos, a pesar de que la muerte se va a enseñorear de nuestro cuerpo, pero no para siempre, hasta cuando venga el Señor Jesús a levantarnos con su palabra poderosa en el día postero. Y para todos los problemas que tenemos, que yo tengo y que tenemos, y tendremos en la vida cotidiana, aquí está la solución para todos los problemas, el Evangelio. Trae felicidad, alegría al corazón, a pesar de que uno pueda estar muy mal, de salud, económicamente, con problemas en la casa, con problemas en todo lugar. Usted tiene al Hijo de Dios de ser de su lado, porque Él ha muerto por sus pecados y Dios ha mostrado su amor en que le ha concedido y le ha revelado, como decía nuestra hermana Óscar acá en el estudio, a su Hijo en su corazón como único Salvador. El que escucha esto y se sonríe o se alegra o le trae certeza y alegría a su persona es porque Dios se le está revelando. A las personas que este mensaje no les dice nada es porque aún está endurecido su corazón por el Dios de este siglo que es el diablo. Por eso en Romanos 8:32, con esto termino, el que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hay muchas cosas que quizás nos faltan, pero la promesa es que si nos ha dado a su Hijo, no nos va a faltar lo necesario, aunque sea mínimo, para poder sobrevivir en este mundo. Esa es nuestra confianza, porque lo que es la vida eterna ya la ganó Cristo con su muerte en la cruz, y nos ha dado con la fe en Él, nuestro Dios, con su Espíritu, la certeza del perdón de nuestros pecados y de la vida eterna. Que Dios nos ayude a vivir el resto de nuestras vidas como verdaderos hijos, trayendo honor y gloria al nombre de Cristo y no deshonor. Así que si Dios nos ha dado su propio Hijo, confiamos que nos dará con Él todas las cosas que necesitamos. Si nos ha dado la vida eterna, el perdón del pecado por medio de Jesús, que es lo más importante, sin duda lo que es lo menos. Gracias, hermano, por su paciencia y por ello. Gracias.